La importancia de la geometría en educación primaria tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, ya que, en primera, la geometría se encuentra inerte en el contexto. Muchas veces creemos que la geometría, entre algunas otras que tienen relación con las matemáticas, es muy tedioso o complicado por el grado de dificultad, pero más bien no percatamos que podemos observar la geometría en el contexto. De este primer tema, ¿qué aprendí? En primera, logré aprender la historia de la geometría, entre algunos casos, como son el origen de la geometría que percata de la geo, que es tierra, y metría como medidas. También eh, logré aprender que desde la antigüedad la geometría está inerte en la vida diaria, ya que la elaboración de infraestructuras estaba muy implicada. ¿Qué debo corregir? La implementación de la geometría en la educación primaria siempre se da de manera teórica, pero lo que debo corregir yo, en este caso como docente en formación y ya como futuro maestro, hacerlo de una manera, pasar de lo teórico a lo práctico. Eso es lo que debo corregir. ¿Cuáles fueron mis logros en este tema? Mis logros se destacan en que a pesar de que es una rama de la geometría de educación primaria, en la educación primaria, perdón, lo que sí son los logros es que podemos hacerla de una manera más lúdica, podemos implementar e introducir a los niños a la geometría de una manera más amena. Bueno, de los temas anteriores, que son los cuadriláteros, los trapecios, sí podemos destacar algunos conceptos. Por ejemplo, un cuadrilátero es una figura de cuatro lados iguales. En este caso, lo que sí se puede implementar son como lo que yo aprendí. En este caso, hemos aprendido eh, a identificar las figuras, no solamente por cómo se ven o la percepción que tenemos, sino ir un poco más allá sobre aquello que nosotros podemos ver a simple vista. Los polígonos, ahora. Los polígonos, al igual que los cuadriláteros, son figuras geométricas planas compuestas por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en un plano. Estos segmentos son llamados lados y a los puntos que intersecan se les llama vértices. Esto es uno de los aprendizajes que yo obtengo. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo corregir? Es de una manera más lógica, porque es igual que hace un momento, lo llevamos como docentes, lo llevamos solamente a a la teoría, no y lo que debemos de corregir es que estos temas son más lúdicos, se pueden llevar de esa manera un poco más divertidos para que los niños tengan un aprendizaje más significativo. Al igual que en esto ya se ven inertes mis logros, que son algunas de las concepciones más allá de de las figuras. Los polígonos tienen diferentes elementos. En estos están mis aprendizajes. Uno de ellos podría ser los lados, que también son vértices, las aristas, los ángulos que forman ángulos internos, ángulos externos de una figura, las características que cada una de las figuras de los polígonos tienen, de los cuales la clasificación también destaca, que son la manera de los regulares y los irregulares. Los logros, pues son que ya logro distinguir al momento ahora cuál es un polígono regular, qué destaca un polígono irregular, cuáles son las características que a cada uno de ellos lo identifican. ¿Qué debo corregir? Lo que debo corregir es, de cierta manera, es la implementación de estos conceptos a la vida, a la vida diaria, perdón. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es llevarlos ya de una manera más lúdica y tenerlos como mayor implementación en esto. Ahora, dentro de los polígonos, los cuadriláteros, los trapecios, hay un formulario.
el cual destaca a cada uno que es perímetro, semiperímetro, las diagonales que son en los polígonos, por ejemplo, los pentágonos, los hexágonos, y el número de diagonales totales, que son, como en este caso, que es n, que es el número de lados por n menos 3, que igual es n está representado por número de lados menos 3 sobre 2. Con estas fórmulas podemos nosotros representar más rápidamente y sacar los diagonales totales. Aquí hay otras. Por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, romboide, círculo, polígono regular, trapecio, entre algunas otras. Estas son algunas de las fórmulas. Siempre, para calcular el perímetro, es la longitud de su contorno o la suma de todos los lados de una figura plana o un polígono. Un poliedro. Un poliedro se concibe como un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen fijo. Se conciben también como un cuerpo tridimensional. Algunos ejemplos de ellos son hexaedro, también conocido como cubo, que es un poliedro formado por 6 caras cuadradas iguales. Está el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Un prisma. Un prisma es un poliedro que 2 de sus caras son polígonos iguales, situados en planos paralelos. Las caras restantes son paralelogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que son rectángulos. Algunos ejemplos de ellos son prisma triangular, rectangular y cuadrangular. Una pirámide. Una pirámide es un espacio entre un ángulo y un poliedro y un plano que corta el arista del mismo, que recibe el nombre de base. La superficie que lo limita se denomina superficie piramidal y sus caras triangulares terminan en un vértice en común. Esta es una de las características que tiene la pirámide, que siempre tienen que ser sus lados triangulares, sin importar la base de la figura o polígono que tenga. Algunas de las áreas de estas son del poliedro, área de sus caras por el número de lados. Prisma es el área, se suman el área lateral y el área de las bases de la pirámide por igual. Figuras de revolución. Aquí les dejo esta liga para que lo puedan observar. En esta concibe que un cilindro y un cono de las mismas figuras, de las mismas dimensiones, sí se puede llevar a cabo una similitud, ya que el volumen fijo de un cono con las mismas medidas que un cilindro es la tercera parte de un cilindro. Lo que quiero decir es que el cilindro tiene 3 veces más la capacidad de un cono con las mismas medidas. Bueno, ahora por último, ¿qué es lo que nos deja como aprendizaje esta reflexión? En este caso, que fue la pandemia, nosotros podemos ir adquiriendo nuevos aprendizajes, como es el uso de la tecnología para llevar a cabo nuestras tareas, poder nosotros adentrarnos más sobre el tema, no solamente estar con lo que podemos aprender en clase, sino aquí ya llevamos un poco más allá lo que aprendemos. También lo que sí logramos como unas competencias más genéricas, que ahora es la implementación de las TICs, lo que sí podemos dejar como un muy buen resultado, que en este caso podemos manejar un poco más las TICs. Por último, como conclusión, la geometría está inerte en nuestro contexto, ya sea si nos quedamos observando a nuestro alrededor en una pared, de la forma rectangular que tienen los ladrillos. Podemos fijarnos en las calles que tiene como líneas rectas, perpendiculares. Eso es lo que podemos ir observando, lo que podemos ir percatando y asimilando cada uno de ellos.